Testimonio OVNI con Adam Hanov. Baal Shem de los ovnis. Kabbalah para la vida. Un curso de Kabbalah, 17 videos en 3 niveles, con aplicación para la vida cotidiana de cada uno. Ideal para terapeutas cabalísticos. Kabbalah para la vida. Pedilo en signosis7@gmail.com. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanov. Investigando el contacto en Testimonio OVNI. Shalom Uberajá para todos. Testimonio OVNI, programa número 196. Y este programa se titula Ufología versus Uapología. Porque sí, hay una gran división en la ovnilogía mundial en este momento. Sobre todo es algo que fue fogoneado desde el norte por la administración de Donald Trump. En este momento hay dos facciones claras, una facción mayoritaria que es la de los ufólogos y una facción minoritaria pero que ejerce el poder, que es el proyecto Disclosure gubernamental, donde hay actores claros como Lowell Elizondo, David Grush, Ryan Graves, Tim Burchett, Ana Paulina Luna, Eric Burleson, George Knapp, toda esta gente que estuvo con papeles muy activos en Jeremy Corbell, obviamente, Christopher Mellon, que estuvo con papel muy activo desde 2017 para acá, 2016 para acá. La cuestión es que la parte de la ufología acusa a toda esta parte de querer controlar la narrativa, de que en este momento el problema es, ha habido un programa de televisión donde el periodista australiano que ahora anda por Washington, Ross Coulthart, le hace una nota a un youtuber de ovnis de Estados Unidos que se llama el canal WAP-Share, ¿no? Un tal Sam, conocido como Sam. Yo sinceramente no lo conocía, lo estoy conociendo ahora, pero bueno, la verdad que coincido bastante con el punto de vista que tiene este muchacho. Mucho coincido con lo que él piensa. Él dice que una persona que trabajó en la ATIP como Elizondo, que tiene conexiones gubernamentales, que fue parte del cover-up de 80 años, ya sea en la última parte o no, no podría formar parte
de un proceso de desclasificación. A todo esto la parte gubernamental ya crearon un montón de administraciones, crearon hace 1 año y medio un IDEN para una serie de doctores que están ligados a este núcleo del Congreso de los whistleblowers y a todos estos que nombramos, donde también de la parte médica van a tratar de ayudar a los abducidos. Después ahora se acaba de crear el WAP Advisory Council, el WAP Science Advisory Council, que lo pusieron obviamente lo iban a poner porque venía haciendo lobby tremendamente a Avi Loeb, y es un concilio y es una comisión completamente científica. Prácticamente no hay un ufólogo de carrera, son todos advenedizos, todos gentes que se metieron en el tema de 2016 para acá. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de involucrar a Jacques Vallée, por ejemplo, que hubiese estado bien, al menos hubiese sido un tiro para la justicia, que al menos lo pongan a Vallée, que tiene mucha experiencia. Hay muchos que son ufólogos verdaderamente, que pueden estar ahí, ¿no? El mismísimo Knapp tranquilamente podría haber estado ahí en esa comisión, pero no, se hizo todo completamente como una comisión científica, que a su vez tienen un gran problema, porque es evidente que el Pentágono y la CIA le bloquea la información al Congreso, o sea que finalmente lo que sale desclasificado es lo que Pentágono y CIA quieren que salga desclasificado, bajo un sistema que se llama el sistema Pursuit, o los releases, van 4 releases de archivos en PDF y videos que ha lanzado este Soft Disclosure, en el que la mayoría de los ufólogos de carrera norteamericanos, como como Bill Burns, Paola Harris, un montón, piensan que esto es como una tomada de pelo, como si fuese otro Comité Condon o otro libro azul. Lo han tildado de eso, ¿no? Del libro azul. Y bueno, esta es la situación que está sucediendo en Estados Unidos con este disclosure. Después están a nivel internacional también los que apoyan toda esta movida gubernamental, y tienen completa fe en que esto es una cosa que no tiene parangón, que es por primera vez. Bueno, sí, podemos decir que a partir de 2017 ya se puede decir los ovnis existen, a partir del reconocimiento del Congreso y a partir de este disclosure que ya nos dejaron claros que en una página oficial del gobierno, que grabaron un montón de objetos voladores no identificados. Los objetos voladores no identificados existen. Ahora, ¿qué son? Eso está por verse. Y la ufología piensa que el gobierno sabe más y que oculta un montón, y que ya tienen desarrollados un montón de cosas y que lo ocultan, y que no tienen al menos la mínima deferencia de decir, no, sí, desarrollamos un montón de cosas y el fenómeno ovni es real y los tripulantes son reales, porque al menos digamos que acallaría muchas voces que el gobierno definitivamente diga, suelte la verdad de la milanesa, decir, no, sí, Roswell fue real. Por ejemplo, con el caso Roswell fue real, tenemos capturamos la nave, habíamos recopilado todas las cosas del caso, y tenemos a los seres, a los EVEs, entidades biológicas extraterrestres, los tuvimos en su momento, investigamos eso, después estuvimos teniendo
otros crashes, otras caídas que fuimos con un programa de captura, fuimos levantando todos esos materiales y empezamos a desarrollar y a tener contacto con algunos seres, algunas razas, y bueno, y decir un poco la verdad, ¿no? Aunque no, sin mostrar, no hace falta para decir la verdad mostrar las cosas hiper secretas, hiper clasificadas, onda desarrollamos esto, no queremos que nos digan qué es lo que desarrollaron por cuestiones de defensa, pero sí podrían decir la verdad. Pero bueno, se ve que la verdad, según ellos, podría ocasionar una hecatombe religiosa institucional. Yo creo que eso no va a ser así, porque ya no estamos en la década del 70, ya las generaciones que hay ahora ya están acostumbradas a un montón de cosas. De hecho, yo, como ya les dije, yo pienso que están haciendo toda esta movida porque no les quedó más remedio con la cantidad de celulares tecnológicos que han salido, cada vez mejores, no les quedaba más remedio que decir los ovnis existen. Por eso están haciendo todo este espamento. Si fuese por ellos, no lo harían. Y yo creo que van a tapar todo lo que se pueda tapar, y para eso están estas comisiones. Así que bueno, todo esto está pasando. Hay una gran división. Los ufólogos, los clásicos ufólogos, como Hynek, como Vallée, como todos los que alguna vez investigaron el tema, como Fabio Serpa viniendo para acá, como Javier Sierra, como algunos desde el periodismo, pero todos desde el lado de la ufología. El clásico ufólogo, ¿no? Y después están los guapólogos, los que defienden toda esta movida que se generó a partir de 2017, donde cambiaron el término UFO, Unidentified Flying Object, por Unidentified Aerial Phenomena, que es casi lo mismo, pero es como que en realidad hay un no querer decir la palabra alien o no querer decir la palabra extraterrestre, entonces lo llaman extraterrestrial phenomena, sino que lo llaman NHI, Non-Human Intelligence, inteligencias no humanas. Entonces, como que es una palabra mucho más abarcante, que involucraría también seres, conciencias y otro tipo de cosas. Así que bueno, hay una gran escisión en este momento, hay una división. Obviamente yo estoy del lado de la ufología clásica, sin más está a decir. Desde el primer momento que empezó toda esta movida del 2017 de Elizondo, ya cuando estábamos en Radio Bla, yo lo dije ahí en la Radio Crónica, en Radio Bla, que esto era todo un entramado y que Elizondo era un topo, una persona metida en el mundo de la ufología para lograr determinada cuestión. Y ahora lo estamos viendo, la cuestión es controlar la narrativa y mantener el secretismo de hecho hay dos personas la ufología acusa a dos personas, a un político, a un general, que ahora no me estoy acordando cómo se llama, pero es un general ya entrado en años, que tiene como unos 70 y pico, casi 80 años, y a Elizondo, que serían los cabecillas de toda esta movida para controlar la narrativa. Entonces involucraría a muchos actores, y entre esos actores estarían todos los Ana Paulina Luna, Tim Burchett, Eric Burleson. Hemos investigado a cada uno, todos tienen relaciones con las universidades de los Estados Unidos. Con Tim Burchett era un miembro de las fraternidades de la universidad de una de las universidades de Estados Unidos
Sigma Chi, la fraternidad Sigma Chi de Estados Unidos, que están prácticamente costa oeste, en la costa este también, en Miami, en California. Estas grandes fraternidades que también están metidas en el tema del deporte, en el baloncesto y en un montón de lados, y sobre todo en lo organizativo en los Estados Unidos, y que están directamente emparentadas con las logias, con los masones, ¿no? Seamos claros. Entonces, todo esto es lo que está sucediendo en este momento. Yo había dicho que no me iba a meter más en el tema, que no quería hablar más del tema. De hecho, estaba preparando el programa sobre los implantes y sobre Roger Leir, que era el que tenía que salir. Pero bueno, a raíz de todo esto que está pasando y que es un verdadero escándalo, no me queda más remedio que volver a hablar del tema, porque la verdad que es un desastre todo lo que está pasando. Y ya es una tomada de pelo. A esta altura ya diríamos que estos 2 meses de soft disclosure no son otra cosa que una tomada de pelo grandísima a la ufología tradicional, ¿no? De hecho, nos están queriendo desplazar. Eso es lo que sucede. Quieren colocarse ellos como las autoridades en el tema. La ciencia tiene la autoridad en el tema de la ufología, los investigadores civiles no. A pesar de que tenemos 80 años de investigación civil, unos más, otros menos. En mi caso yo tengo 16 años de investigación civil. Otros tienen de skywatching y de un montón de cosas, de un montón de experiencias. Aquí en Argentina soy uno de los que más experiencias ha tenido, así como también hay otros. Y bueno, y así lo mismo pasa en Estados Unidos, en Europa. Hay un montón de grandes ufólogos, investigadores, cada uno en su rama, pero que están queriendo desplazarnos para ubicarse la gente del gobierno, los allegados a la política. Entonces invitan, se ponen a periodistas de su lado, hacen el lobby que suele hacer la política. Y hay un terrible escándalo. Y después obviamente nos damos cuenta, y ya nos damos cuenta que esto no es otra cosa que control de la narrativa a gusto y piacere del gobierno, y que de paso sirvió para tapar un par de cositas que estaban sucediendo que no les convenía a ninguno, ¿no? Este es uno de los cambios más importantes de los últimos 40 años. Ya no existe una sola ufología o ovnilogía. Hoy se pueden distinguir 2 grandes corrientes. Lo interesante es que la discusión ya no es sobre si los ovnis existen, me dice la inteligencia artificial. Esta batalla terminó entre 2017 y 2025. Ahora la pelea es quién controla el relato, y esa es la madre de todas las batallas. Esta es la madre de Dorrego, como se dice. La gran escisión. Este es el programa de hoy, la gran división. Y ahora vamos en el próximo bloque, vamos a una propaganda, y en el próximo bloque vamos a ver quiénes son las caras de la decisión y los referentes de cada uno de los lados en todo esto que está sucediendo, que ya es una verdadera paparruchada burocrática. Así que bueno, ya venimos. Esto es Testimonio OVNI, programa 196. El programa sobre implantes y sobre cosas que no se quieren hablar va a ser nuestro programa 200. Lo traslado al programa 200. Vamos a terminar. El programa 200 va a ser tan grosso que vamos a hablar del tema que menos quieren que se hable en ese programa. Ahora está pasando todo esto y es necesario exponerlo, porque para que así que se puedan dar cuenta a los que no se están dando cuenta que esto es todo un proceso controlado. Ya venimos. Testimonio OVNI con Adam Hanover.
Vayan de los ovnis. Kabbalah para la vida. Un curso de Kabbalah en 17 videos en 3 niveles con aplicación para la vida cotidiana de cada uno. Ideal para terapeutas cabalísticos. Kabbalah para la vida. Pedilo en signosis7@gmail.com. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Investigando el contacto en Testimonio OVNI. Shalom Uberajá, segundo bloque de Testimonio OVNI, programa 196, Ufología versus Guapología. Bueno, ¿quiénes son los guapólogos? Es la corriente nacida alrededor del Pentágono. Su lenguaje evita deliberadamente la palabra UFO o OVNI. Hablan de WAP, Unidentified Aerial Phenomena. Tecnología desconocida, seguridad nacional, objeto transmedio, si son objetos transmedia que pueden cruzar a través de varios medios: agua, aire, tierra, ingeniería inversa, non-human intelligence, NHI, inteligencia no humana, no dicen extraterrestres. Casi nunca utilizan palabras como extraterrestre, abducciones, contactados, implantes. Por eso le vamos a hacer el programita en el programa número 200. Conciencia, espiritualidad, mucho menos. Su narrativa es completamente militar. ¿Quiénes son los referentes de esta guapología? Y bueno, Luis Elizondo, Christopher Mellon, David Grush, Jay Stratton, Tim Gallaudet, Matthew Pines, en algunos aspectos también Carl Nell. La narrativa de ellos no sabemos qué son y podemos agregar más. Avi Lowe, desde la parte científica, Avi Lowe, toda la gente que está en el Consejo Asesor Nuevo, Gary Nolan. Su narrativa no sabemos qué son, no podemos afirmar que sean extraterrestres, hay programas secretos, hay materiales recuperados, es un problema de seguridad nacional, es una narrativa muy controlada, no niega pero tampoco confirma demasiado. Por el otro lado están los ufólogos clásicos. Acá aparecen quienes llevan décadas investigando casos civiles. Todos los que estamos metidos en la ufología, ellos, la narrativa ufológica se sostiene que el fenómeno ya fue suficientemente demostrado, no acepta que todo vuelva a empezar desde 2017. Empezó un proceso diferente, pero que bueno, que no, al final al parecer no es tan diferente a todo lo que había pasado antes. No es otra cosa que un nuevo libro azul ayornado, ¿no? Entre los ufólogos podemos decir Richard Dolan, George Knapp, Jacques Vallée, podemos decir periodista ufólogo Ross Coulthard, podemos meter a Bryce Zabel, Leslie King, John Greenwald, a Robert Hastings. Podemos meter también un poco más alejada que todo este núcleo a Linda Moulton Howe, obviamente a
a todos los ufólogos que venimos de la línea clásica. ¿Qué se sostiene desde la ufología? Que existe una enorme historia previa, Roswell, Trinity, Roswell, Washington 1952, Phoenix, Arizona, las luces, la ola belga de los triángulos, Rendlesham Forest, Valensol, Virginia, todos los casos que ya conocemos, Perú, Argentina, todos los casos en Perú, en Ancash, en Argentina, Uritorco, Ituzaingó, Entre Ríos, la Patagonia, Chile, Atacama. La ufología dice: el Pentágono está intentando apropiarse de una investigación realizada durante 80 años por civiles, y que es así. Durante 80 años los ufólogos somos los que hicimos todo el trabajo, y de hecho quedó demostrado que teníamos razón. Quedó demostrado que teníamos razón en todo lo que decíamos en cuanto a los documentos que había, en cuanto a lo que la NASA sabía. La NASA hasta el año pasado estaba diciendo: nosotros no sabemos nada, no tenemos nada, el anterior director, y resulta que ahora en el disclosure aparecen documentos de la NASA. Después están los contactólogos. Acá aparece una tercera corriente, pero que entraría dentro de la ufología, que de hecho se nutre uno de otro. Tenemos gente como Steven Greer, que es ufólogo y también tiene mucho conocimiento del contacto, y de hecho creó una definición nueva: encuentro cercano al quinto tipo. Está encuentro cercano al primer tipo, segundo tipo, tercer tipo, la definición de John Hynek, cuarto tipo, las abducciones, quinto tipo, contacto iniciado por el humano. Y podríamos hablar de un sexto tipo, de radiocomunicaciones, pero bueno, está dividida más o menos así la categoría de los encuentros cercanos. Entonces, los contactólogos tratan de comprender quiénes son los tripulantes de las naves. Se habla de conciencia, de contacto, de experiencias subjetivas que tienen que ver con la mente, telepatía, transmisión de pensamiento, experiencias, espiritualidad, evolución. Y acá encontramos figuras muy diversas como Steven Greer. Acá encontramos a Sixto Paz, acá encontramos a James Gilliland. Bueno, acá me pueden tranquilamente encontrar a mí también, porque yo hice mucho trabajo en cuanto a esto. Así que las afirmaciones suelen ser mucho más amplias que las respaldadas por evidencia pública, por lo que conviene distinguir entre experiencias reportadas e información verificable, dice aquí la inteligencia artificial. Pero sí, verdaderamente, por ejemplo, podemos dar ejemplos. Sixto Paz en la década del 70 hablaba de cendras, de shimbras, y con el tiempo eso se fue confirmando. Y de hecho de un montón de cosas que luego la NASA fue confirmando que ellos aseguraban, que Sixto aseguraba. Por ejemplo, ciertos periodistas como Ross Coulthard, él comenzó muy cerca del grupo de los guapólogos, pero últimamente empezó a marcar diferencias, empezó a apartar. Empezaron a haber críticas de parte de él. Sus críticas recientes pueden resumirse en varios puntos. Él acaba de decir que el disclosure avanza demasiado lento, el Congreso recibe información filtrada, que el Pentágono continúa controlando el relato, la promesa de transparencia no produjo las pruebas concluyentes que muchos estamos esperando. Todo eso está diciendo Coulthard. Él tiene buenas fuentes militares, pero cada vez habla más como periodista independiente que como portavoz del proceso.
Empezó como más cerca de ser portavoz del proceso y terminó en un lugar aparte, porque se fue dando cuenta que hay un cover-up, obviamente. Y bueno, dentro de los guapólogos, uno de los miembros del consejo asesor, Gary Nolan, que podríamos decir que junto con Tim Gallaudet son los que sabrían un poquito más del tema OVNI. Nolan ocupa una posición intermedia, tiene vínculos con Stanford, la universidad, con Avi Loeb, con Jacques Vallée, con David Grush, pero también habla un poco de conciencia. No encaja completamente en ninguno de los dos bandos, pero sabemos que juega para la corona, juega por los WAP, por lo gubernamental. Jacques Vallée prácticamente critica a ambos bandos, dice que el fenómeno no puede entenderse únicamente como tecnología, ni tampoco solamente como extraterrestres. Plantea que existe una inteligencia que interactúa con la conciencia humana desde hace siglos. Es probablemente el autor más difícil de clasificar, mientras que no se vaya para el lado de gente como este hombre que falleció, que era el ex franciscano, Salvador Freixedo. Mientras no termine con La Granja Humana, está todo bien, ¿no? Yo estoy muy lejos del tema de La Granja Humana. No me parece. Es La Granja Humana y el tema de una Matrix son exactamente lo mismo. Puede haber algo de eso en algunos aspectos, pero no. Realmente incluso se ve una división arriba en los cielos. De hecho, tenemos filmaciones de objetos que sacan corriendo a otros objetos que vienen del shuttle de la década del 80. Así que haya un control desde arriba marcado y que verdaderamente no haya un libre albedrío, yo personalmente lo dudo. La geografía de toda esta grieta que se está produciendo de la ovnilogía, principalmente en Estados Unidos y Europa. Estados Unidos es el epicentro. Estados Unidos es el epicentro. Aquí ocurre la disputa política en el Pentágono, en el Congreso, con, por ejemplo, la oficina de todos los dominios del AARO, que estaba ya previo a todo este proceso muy discutida, con ciertos contratistas privados como Lockheed Martin, como Northrop, que tirarían todo para mantener todo tapado por cuestiones de desarrollo, y todo giraría alrededor de programas clasificados, y sería el gran que de la cuestión por el que no quieren que cosas salgan a la luz, ¿no? Para no revelar desarrollos y cosas con los que Estados Unidos evidentemente ya cuenta. Después está Europa. Bueno, Francia viene teniendo un papel fundamental, donde tiene una tradición más científica, con organismos como la GEIPAN. La GEIPAN hace mucho tiempo que está y sigue funcionando. Francia está adelantada en varias cosas también en cuanto a la parapsicología. Se le da mucha seriedad al tema de la radiestesia en Francia, la radiónica, la radiestesia, la domoterapia, todo ese tipo de cosas están estudiadas en universidades allá en Francia. De hecho, son franceses muchos de los abades que enseñaron mucho en cuanto al tema de la radiestesia, ¿no? De la que antes se llamaba rabdomancia, y se cambia a la definición radiestesia, sensibilidad a las radiaciones, que es lo más adecuado, ¿no? Pues no es una mancia, sino que es ser sensible a determinadas radiaciones. Después sigue Latinoamérica. Latinoamérica
En tercer lugar, lejos ahí atrás, Estados Unidos el eje, Europa lo sigue ahí, como siempre, y después viene Latinoamérica. Acá en Latinoamérica prácticamente nadie compra la narrativa de que recién ahora sabemos que existen. Los ufólogos de Brasil, de Perú, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de México tienen décadas de casuística. Y es más, me parece que tanto o más que los ufólogos norteamericanos, porque de hecho mucho fenómeno se desarrolló acá. Luego de la década del 50, prácticamente muchas cosas empiezan a suceder en Latinoamérica, mayormente en Perú. Década del 60, década del 70. Mucho también pasó en Europa, en Suiza, con el gran Edward Billy Mayer. El gran problema, acá aparece la verdadera fractura. La gente del Disclosure, los guapólogos dicen esperen la totalidad del Disclosure. Y la ufología responde, llevamos 80 años esperando. Los guapólogos responden, no podemos revelar pruebas. Y la ufología le contesta, entonces seguimos exactamente igual como siempre, que es la sensación de que en realidad no sigue muy diferente de como fue. Lo único que podemos decir es que sí, se reconoció que los ovnis existen. Listo, gracias. A otra cosa. Vamos a una pausa y volvemos con el tercer bloque de guapología versus ufología. Ufología versus guapología. ¿De qué lado estás? Y está claramente esa división en toda la ufología mundial, les diría, ocasionada por, como dijimos, el gobierno actual de los Estados Unidos. Ya venimos. Testimonio OVNI con Adam Hanoch. Baal Shem de los ovnis. Kabbalah para la vida. Un curso de Kabbalah, 17 videos en 3 niveles, con aplicación para la vida cotidiana de cada uno. Ideal para terapeutas cabalísticos. Kabbalah para la vida. Pedilo en signosis7@gmail.com. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. Investigando el contacto en Testimonio OVNI. Tercer y último bloque de Testimonio OVNI. Hoy el programa va a ser un poquito más corto, pero bueno, porque estamos hablando únicamente de esto que está sucediendo en los United States of America. Ahí vamos a subirle un poquito el volumen. Ahí está. Pero bueno, esta es la cuestión. Hay una escisión, hay una división. Desde una perspectiva analítica, la discusión ya no gira en torno a si existe o no existe el fenómeno, sino a qué evidencias son suficientes, quién tiene autoridad para interpretarlas y qué aspectos del fenómeno merecen investigarse. La corriente del disclosure de los WAP prioriza el enfoque institucional y, como ya les dije, están yendo hacia el lado de la amenaza. El fenómeno OVNI representa una amenaza. La realidad que no es así. Puede llegar a ser una amenaza para un vuelo comercial, sí, de hecho que han pasado objetos muy cerca de aviones, que han desestabilizado aviones. De hecho hubo algún que otro choque con objetos que yo recuerdo.
pero decir que son una amenaza, no son una amenaza para nada. Que obviamente se van a valer de esto para tratar de sacar más presupuesto y para tratar de volcar la narrativa, pero no tengan la menor idea, ya está sucediendo. Para eso está todo este Web Science Advisory Council de Avi Loeb, para eso está Michael Shermer, el escéptico, para eso está Tim Gallaudet, Elizondo. Se van para el lado militar, Ryan Graves, David Grush. Entonces tenemos que ver que el nacimiento de este movimiento es del tema WAP, empieza con el reconocimiento en el Congreso en 2017, todo empieza creo que un año antes, 2016 o principio de 2017, con una nota, como ya les dije en otros programas, del New York Times hacia Elizondo. Una nota que no es inocente. Esa nota fue estudiada para publicarla en ese momento, en ese lugar, con un determinado fin, que era iniciar el movimiento que iba a tener al frente a precisamente Elizondo, ¿no? Y todo lo que iba a venir después: Elizondo, Tim Burchett, Ryan Graves, David Grush, Ana Paulina Luna y todos los actores de un lado y del otro, que nosotros sabemos que son actores, los hemos investigado y que están todos ligados más o menos a una misma cosa. Entonces la guapología nace en 2017, hasta este momento, 2026, ya vamos para 9 años. Lanzó el soft disclosure, llamado por ellos mismos, un disclosure controlado, suave, de a poquito, pero que a medida que van saliendo los releases no cambia demasiado. Y de hecho, y dicho por Ana Paulina Luna, lo más potente ya lo publicaron, dijo ella, o sea que no esperen más que alguna que otra cosa más de estas, y ahora están tratando de mostrar lo de Virginia, a ver si pueden recapturar data de Virginia, ya que tienen la data los congresistas de que Estados Unidos se trajo todo lo que tenía que ver con Virginia para investigar a Estados Unidos. Entonces nació la guapología en 2017, lanzó este soft disclosure que simplemente sirve para reconocer que los ovnis existen, que no es poca cosa si tenemos en cuenta 80 años. Pero ¿qué esperaba la ufología clásica? La ufología clásica, los ufólogos clásicos, esperábamos otra cosa. Esperábamos un reconocimiento más firme, un disclosure más fuerte. Y ahí empezaron a aparecer las críticas a periodistas que eran amigos, como Coulthard y otros investigadores, e incluso algunos actores que fueron parte y son parte de ellos, como Jeremy Corbell, que también terminó criticando. Una de las cosas que ha sucedido, que han criticado, y ahora nos encontramos en una situación que está siendo duramente criticado Avi Loeb, y está siendo duramente criticado el consejo, el Web Science Advisory Council, y está siendo duramente criticado el Disclosure, y está siendo duramente criticado Loeb Elizondo, y en este momento el que peor la está llevando es Elizondo. La disputa, hay una disputa por el control del relato. De parte de la ufología nos damos cuenta de que hay toda una maniobra que nace en 2017, que lo que busca es la manipulación para poder llevar adelante sus propias agendas, ¿no? Este planteamiento permite presentar las distintas narrativas. ¿Convivirán ambos enfoques? ¿Terminarán separándose definitivamente? ¿La guapología y la ufología van a convivir?
o se va a terminar separando. Yo creo lo segundo, se va a terminar separando definitivamente. De hecho ya está separado, ya hay una grieta. No es lo mismo el guapólogo, como todos los que apoyan a todo este movimiento. Por ejemplo, lo podemos poner a Jaime Maussan como tranquilamente como un guapólogo en vez de como un ufólogo, porque apoya todo este movimiento de la administración de Trump. Yo lo he escuchado hablar maravillas de Trump en un montón de programas, diciendo que todo lo mejor está por venir, que se viene. Y bueno, ya pasaron 2 meses y seguimos en la misma situación. Entonces, esta es la situación. Ufología clásica, personas como Jacques Vallée, Stanton Friedman, investigadores más científicos como John Mack, de la parte de la abducción, del contacto. Una zona intermedia podríamos poner a Jacques Vallée, a Gary Nolan, a periodistas como Coulthard. Y después en la parte muy institucional WAP podemos poner a Ryan Graves, podemos poner a David Grush, a Chris Mellon, a Jeremy Corbell, que ya vimos que más o menos tienen un nacimiento y un papel parecido. Y podemos poner también a Jaime Maussan, que inclusive estuvo sentado ahí invitado por los congresistas de los Estados Unidos, muy pegado ahí al establishment de los Estados Unidos. Entonces cada uno se va dando cuenta. George Knapp está más cerca de la guapología que de la vieja ufología, porque gran parte de sus fuentes provienen de la inteligencia, de Bob Lazar, de Robert Bigelow, de la TIP, del rancho Skywalker, David Grush, Jeremy Corbell. Todas sus fuentes tienen directa o indirectamente que ver con The George Knapp, con todos estos actores que han puesto a la guapología y al disclosure en el tapete. Gary Nolan ha estado mucho más integrado al ecosistema de los WAP, aunque sigue hablando de conciencia y anomalías biológicas. Hoy lo colocaríamos con el sector de la guapología, con alguna cierta independencia intelectual. Jeremy Corbell representa una evolución interesante. Hace 2 años parecía un amplificador del relato oficial. Hoy, y sobre todo hace un mes para acá, ya empezó a cuestionar la lentitud del proceso, las promesas incumplidas. De hecho amenazó: si ustedes no lanzan, va a haber material que lo voy a lanzar yo. O no sé si está haciendo un acting, porque también podemos esperar de que esta gente haga actings. Yo he publicado ahora una persona que le pregunta a Tim Burchett cuando sale del Congreso: ¿usted habla con el secretario de Trump? Creo que se llama Miller de apellido. Y le dice: sí, tenemos conversaciones. ¿Y qué pasa? No, lo que pasa es que el Estado profundo está bloqueando la información que le llega al presidente. Le contesta una cosa así, reconoce la existencia del deep state, del gobierno por fuera de los gobiernos, ¿no? Entonces les dice así: el Estado profundo está ahí manejando la información, siempre ha sido así. Es una guerra de puñetazos desde el año 47 que esto es así, le dice Tim Burchett. Pero tranquilamente eso puede estar orquestado, que conteste también, porque él es claramente uno de los actores que están dentro del Congreso, que pertenece a la institución gobierno de los Estados Unidos. Entonces tranquilamente le pueden decir: sí, decí esto, nombrar al Deep State, no pasa nada. Decir que el Estado profundo frena todo.
y salí con elegancia de las preguntas que te hagan. Entonces decíamos, Jeremy Corbell empezó a cuestionar todo, la lentitud, promesas incumplidas, falta de evidencias. No abandonó el movimiento WAP, pero sí empezó a presionar, supuestamente, y ahora Tim Burchett también se lo nota bastante, o quiere sacarse los problemas de encima. Pero también todo puede ser parte de un acting, porque yo no le creería. Yo tengo una característica que desconfío hasta de mi propia sombra, y no le creo nada a estos tipos. Me pueden venir a decir esto y esto y esto, y puede venir Elizondo a decirme, sentarse a tomar un café y decirme, mira, yo esto y esto, y yo siempre voy a estar así mirándolo, diciéndole, pensando, no te creo ni una palabra de lo que me estás diciendo, no te creo nada, porque ya hay personas a las que no les puedes creer. Me pasa con el mapache, bueno, me pasa con varios. Hay personas que no, por más que me digan y por más que hasta a veces traigan hasta una prueba, me resulta muy imposible de creerles. Entonces, yo soy así hasta que no, y ya cuando te catalogué, chao, a otra cosa. Va a ser muy difícil que cambie de opinión de que esto no es algo que está organizado. Jaime Maussan empezó como un ufólogo clásico, fue muy bueno lo que hizo a lo largo de la historia con Tercer Milenio, mostró muchos videos, hizo conocer la ufología en México y en la parte latina de los Estados Unidos. Acá en Argentina es conocido, pero no es tan conocido. Acá en Argentina le damos más bolilla a Romaniuk, a Serpa. Pero bueno, hoy está claramente casado con la administración de Donald Trump, claramente casado con el movimiento del WAP, del Disclosure WAP, y directamente, bueno, y después podemos discutir un montón de cuestiones que presentó, como las esferas de Buga. Más o menos la esfera de Buga había dudas en cuanto a la primera esfera de Buga, ponele que se lo podemos dar como válida. Después vino la segunda, donde es un fiasco terrible, que terminó pidiendo disculpas, y bueno, ya hace dudar de la primera. Entonces, lo mismo pasó con las momias de Nazca. Por ahí la momia María es una o dos que tienen ahí, posiblemente sean reales, pero están marcados en un entorno en donde hubo mucho fraude alrededor, y hubo muchas otras que fueron fraudes. Entonces ya teje todo un hilo de sospecha alrededor. Así que bueno, y así tenemos varios actores que están de un lado o del otro de esta grieta. Yo trato de mantenerme en la ufología clásica, con un gran costado hacia el contacto. Yo hice todo un estudio en cuanto al contacto, mucha investigación de campo, mucho skywatching, tengo mucho estudio histórico, mucho estudio del contactismo y de los contactados. Entrevisté a muchos contactados, estuve con los mejores, entrevisté a Sisto Paz, a Dante Franch, a muchos, Mario Canas, José Lago, a muchos, Ariel Pro, a muchos, agentes experienciadores del lado de la parapsicología. El caso más grande que tuve desde el lado parapsicológico es mi gran amiga Julia Mendoza, una vidente terrible y real, que los que la conocían ya saben de lo que hablo. Estabas tomando mate con ella, tomando un café con ella, y sin que vos le digas nada te contaba
cómo había sido tu semana, era así. O te decía, vos tenías esto, tu mamá era así, y vos no le habías contado absolutamente nada y ella veía todo y te lo iba diciendo, y a veces te respondía cosas que vos tenías en la mente, como si te leyera la mente. Entonces hice muchos y trabajé durante por lo menos de 2013 a 2017 unos 4 años con un grupo de contacto que éramos más o menos 10 personas aproximadamente, donde tuvimos muchas evidencias, muchas manifestaciones, y pueden preguntarle a los que formaron parte de ese grupo, que realmente que no miento, y que los fenómenos se manifestaban luego de empezar con el tema con protocolos tipo Rama, S5. Yo hacía toda una mezcla ahí, ¿no? Así que bueno, la división puede ser que no sea binaria. La ufología tiene varios costados. Está la parte WAP institucional de los Estados Unidos, después está la ufología que acompaña este disclosure, parte de ufología que acompaña al disclosure, y después una ufología independiente en el que me anoto en este grupo, que es crítica de este disclosure, muchos investigadores europeos, ufólogos europeos y latinoamericanos, que consideramos que el proceso está excesivamente controlado y que no ha aportado pruebas suficientes. Así que no creemos tampoco que pase mucho a mayores. El soft disclosure ganó la batalla cultural, si tenemos que parafrasear al psicópata que nos está gobernando, pero todavía no ganó la batalla de la evidencia. Eso podemos decir. Ya los ovnis no son una tontería, o un tema que no existe, o una psicosis colectiva. Los ovnis son reales, lo acaban de demostrar. Sirvió para eso. Ahora, que te quieran y te muestren más y que te digan más, yo no sé, pueden llegar a mostrarte por ahí los cadáveres de Virginia, lo de Roswell, y agradecer, que ya sería bastante que hagan eso. Ya cambiaría un paradigma, cambiaría el paradigma que hagan eso, cosa que me parece, por eso mismo me parece un poco difícil, pero no imposible. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. Gracias a todos por estar. Shalom Uberajá para todos. Esto ha sido Testimonio OVNI, Guapología oficial de los Estados Unidos, Administración Trump, otro Condon, otro libro azul, y la ufología de hace 80 años, que son que es lo que realmente avanzó en el tema. Ya nos vemos en el próximo programa. Gracias a todos por estar.